Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí, mis queridos seguidores. Me emociona muchísimo grabar este vídeo hoy, porque tenemos un tema que, créanme, va a dar muchísimo de qué hablar. Y es que ¿quién no ama un buen chisme, especialmente cuando involucra a dos de las estrellas más queridas y aclamadas de Turquía? Exacto, hoy vamos a sumergirnos una vez más en el fascinante mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y específicamente en esas fotos que literalmente enloquecieron, paralizaron y conquistaron al mundo entero. Sí, amigos, hoy desentrañaremos el misterio, los secretos y la magia detrás de esas imágenes que dieron la vuelta al mundo, que inundaron las redes sociales, que fueron replicadas y compartidas por millones de usuarios, y que por supuesto generaron una lluvia torrencial de reacciones, especulaciones, emociones, y por qué no decirlo, muchas ilusiones, esperanzas y suspiros de amor. Porque Hande y Kerem, para aquellos que aún no los conocen, son mucho más que simples actores, son dos figuras que han conquistado nuestros corazones, no solo con su innegable talento actoral, sino también con esa química explosiva, esa conexión mágica e inigualable que mostraron en la exitosa y aclamada serie Love is in the Air o Senkalkab en turco, para los más puristas y para quienes disfrutamos de la belleza y el encanto del idioma turco. Y como ya saben, esa química traspasó la pantalla, traspasó los guiones y los escenarios, dando pie a una de las relaciones más comentadas, seguidas y deseadas del mundo del entretenimiento. Antes de que sigamos adelante y porque sé que les encanta estar al tanto de todo, y de que disfrutan de mis análisis y comentarios, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así, no se perderán ninguno de los vídeos que subo regularmente con todo el chisme, las noticias, los análisis más jugosos y las últimas tendencias del mundo del entretenimiento turco. Así que no lo duden. Suscríbanse, activen la campanita para recibir notificaciones y sean parte de esta comunidad cada vez más grande y entusiasta. Y por supuesto, dejen sus comentarios abajo, quiero saber sus opiniones, quiero leer sus teorías, quiero conectar con ustedes. Porque este canal es de todos y para todos. Ahora sí, vamos al grano. A lo que vinimos. ¿Qué fotos son exactamente las que causaron tanto revuelo, tanto furor y tanto impacto? Bueno, para empezar, debemos recordar que Hande y Kerem, después de terminar la serie, se convirtieron en una de las parejas más perseguidas y fotografiadas por los paparazzi y por los medios de comunicación de todo el mundo. Los rumores de romance y de una posible relación habían existido, y se habían multiplicado, desde el principio de la serie. La química y la conexión entre Hande y Kerem eran innegables, se notaban en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. Pero fue durante y sobre todo después de la serie, cuando las pruebas, las evidencias y los testimonios se volvieron cada vez más evidentes y contundentes. Vimos fotos de ellos juntos en lugares públicos, en viajes románticos, celebrando cumpleaños especiales, compartiendo momentos con amigos y familiares, imágenes que dejaban muy poco margen a la duda, que desataban la imaginación de los fans y que alimentaban la esperanza de un romance real. Una de las primeras fotos que realmente llamó la atención del público, de los medios y de las redes sociales fue una en la que se les veía muy juntos y acaramelados en las paradisíacas playas de las Maldivas. Sí, amigos, las Maldivas. Un destino de ensueño, un paraíso tropical, romántico por excelencia, donde la arena blanca y fina, las aguas cristalinas de un color turquesa indescriptible y los atardeceres espectaculares, que pintan el cielo de mil colores, son el telón de fondo perfecto para un romance de película, para un amor de cuento de hadas. En esa imagen se les veía abrazados, sonriendo, cómplices, mirándose a los ojos con una conexión y un cariño que sinceramente derretía a cualquiera. La complicidad que se respiraba en esa foto era palpable, evidente, y hacía latir más rápido el corazón de quienes la contemplaban. Esa foto al instante se hizo viral, se multiplicó como la pólvora y las redes sociales explotaron con comentarios, preguntas, teorías, conjeturas y, por supuesto, muchísimas felicitaciones y buenos deseos para la pareja. Después vinieron otras fotos, y cada una de ellas alimentaba la expectación, la emoción y el fervor de los fans. Fotos paseando de la mano por las románticas y bulliciosas calles de Estambul, disfrutando de una cena íntima y romántica en un restaurante con vistas al Bósforo, compartiendo momentos de risas y complicidad con amigos en fiestas y reuniones. Imágenes que poco a poco, con cada nueva aparición pública, con cada nuevo gesto de cariño y complicidad, confirmaban lo que muchos sospechaban, lo que muchos deseaban y lo que muchos fans esperaban. Hande y Kerem estaban juntos. Y no solo eso, parecían increíblemente felices, enamorados hasta la médula, disfrutando de su amor sin importar las cámaras,
los focos o la presión mediática. Se mostraban tal y como eran, sin máscaras ni poses, con naturalidad, con autenticidad y sobre todo, con mucho amor y respeto mutuo. Pero la foto que, en mi humilde opinión, y también según la opinión de muchos fans y seguidores, realmente enloqueció a todos, la que generó una ola de emoción y de esperanza, fue una que se tomó durante una celebración especial, una fiesta íntima y familiar. No recuerdo exactamente qué festividad era, pero recuerdo la imagen perfectamente como si la estuviera viendo en este mismo instante, Hande y Kerem, muy elegantes, radiantes y sofisticados, abrazados, muy juntos y mirándose fijamente a los ojos. La mirada de Kerem, llena de admiración, de cariño, de amor y de ternura, era algo que muy pocos olvidarán, algo que quedará grabado en la memoria colectiva de los fans. Esa mirada reflejaba la intensidad y la profundidad de su amor. La imagen capturaba la esencia de su relación, de su conexión especial, de su amor auténtico y sincero. Era una foto que demostraba, sin necesidad de palabras, que estaban hechos el uno para el otro, que eran el uno para el otro. La gente empezó a hablar de compromiso, de boda, de un futuro juntos, de una vida compartida. La esperanza estaba a flor de piel, latente, encendida. Los fans soñaban con verlos caminar juntos hacia el altar, con celebrar su amor y su felicidad. Y claro, como todo en este mundo globalizado, interconectado y digitalizado, las redes sociales fueron clave para que estas fotos trascendieran fronteras, para que el fenómeno Hande y Kerem se expandiera por todo el mundo. Las cuentas de fans, los portales de noticias, los medios de comunicación de todas partes del mundo, incluso aquellos que no se especializaban en el mundo del entretenimiento turco, se hicieron eco de estas imágenes. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem, con Love is in the air, con Senkalkapm y con la pareja, se volvieron tendencia en todas las plataformas y la gente no paraba de comentar, compartir, reaccionar y debatir sobre su relación, sobre su amor, sobre el futuro que les esperaba. Fue un auténtico fenómeno social, una muestra de cómo el mundo del entretenimiento puede generar tanta expectación, tanta emoción y tanta conexión entre las personas. La gente se sentía parte de su historia, se sentía parte de su amor, se sentía parte de su felicidad. La verdad es que Hande y Kerem hicieron un muy buen trabajo al mantener su relación en privado, a pesar de la inmensa presión mediática y de la intensa curiosidad de los fans. O al menos lo intentaron. Es que ser una pareja pública, ser una pareja mediática, especialmente cuando eres una figura tan conocida, tan talentosa y tan seguida como Hande y Kerem, es un desafío, un reto constante. Los paparazzi te persiguen sin descanso, los medios de comunicación te analizan con lupa, cada gesto, cada palabra, cada silencio, y los fans esperan saberlo todo sobre tu vida, sobre tus emociones, sobre tus sentimientos. Sin embargo, ellos supieron llevar la situación con gracia, con respeto, con madurez y sobre todo, con mucha inteligencia. Nunca intentaron ocultarse por completo, nunca se escondieron de la mirada pública, pero tampoco se dedicaron a exhibir su amor de forma constante, a exponer su vida privada de forma innecesaria. En cierta medida, y a pesar de las circunstancias, lograron mantener la intimidad, la privacidad y el espacio personal que toda pareja merece y que toda persona necesita. Ahora bien, la pregunta del millón, la pregunta que todos nos hacemos y la pregunta que ha generado ríos de tinta y de especulaciones, es ¿qué pasó con su relación? ¿Por qué su amor llegó a su fin? ¿Por qué, tristemente y como todos sabemos, Hande y Kerem ya no están juntos? Y aunque no vamos a entrar en detalles sobre los motivos de su separación, porque esa es una decisión personal y privada que les pertenece a ellos, sí podemos decir que fue una noticia que rompió el corazón de muchos, que generó tristeza y decepción en el corazón de los fans. Los fans que habían soñado con una boda, con una vida juntos, con un futuro de felicidad compartida, se sintieron decepcionados, tristes y, en algunos casos, incluso enfadados, al ver que su historia de amor, su cuento de hadas, había llegado a su fin. Pero a pesar de la tristeza y del dolor que produce la ruptura, creo que también debemos recordar los buenos momentos, las sonrisas, los abrazos, los gestos de cariño, la complicidad y la conexión que compartieron. Hande y Kerem nos regalaron un romance de ensueño, una historia de amor que nos hizo creer en el destino, que nos hizo soñar con el amor verdadero, y que nos demostró que el amor puede surgir en cualquier lugar, en cualquier momento, incluso en un set de televisión, entre guiones y escenario. Y aunque su historia llegó a su fin, aunque su amor ya no existe, siempre recordaremos las fotos, las sonrisas, la complicidad, los momentos de felicidad, la magia que compartieron, la química que los unía.
Y por supuesto después de su separación, cada foto, cada comentario, cada gesto, cada palabra, cada silencio, fue analizado con lupa, fue diseccionado por los medios de comunicación y por los fans. Cualquier interacción que tuvieran en las redes sociales, cualquier mención de sus nombres, cualquier publicación, cualquier me gusta generaba un revuelo inmediato, un terremoto de especulaciones. La gente quería saber si había reconciliación, si todavía existía amor, si algún día volverían a estar juntos, si volverían a darse una oportunidad. Pero lamentablemente, y como suele ocurrir en estos casos, eso es algo que solo el tiempo dirá, es algo que solo ellos saben. Lo que sí podemos afirmar, y lo que es evidente para todos, es que ambos han seguido adelante con sus vidas, cada uno por su camino, con sus proyectos, con sus sueños y con sus metas. Ande, por ejemplo, está centrada en su brillante y exitosa carrera como actriz, en sus proyectos, en sus nuevos trabajos, y también en sus proyectos solidarios, en sus causas sociales y en su activismo en favor de los más desfavorecidos. Es una mujer muy talentosa, muy comprometida, muy trabajadora, muy inteligente y muy sensible, y estoy seguro de que seguirá cosechando éxitos, y de que seguirá inspirando a millones de personas en todo el mundo. Kerem, por su parte, también sigue trabajando en su carrera, en sus nuevos proyectos, y se mantiene activo en redes sociales, compartiendo sus pensamientos, sus inquietudes y sus reflexiones. Ambos han demostrado ser profesionales, maduros, respetuosos el uno con el otro y, sobre todo, han demostrado que saben llevar una separación con elegancia, con discreción y con mucha madurez. Y aquí es donde quería llegar, donde quería hacer hincapié y donde quería que reflexionáramos todos juntos, en la importancia de respetar la privacidad de las personas, especialmente de las figuras públicas. Aunque nos encante el chisme, aunque nos guste la farándula y aunque disfrutemos de los romances de los famosos, creo que es fundamental recordar que Hande y Kerem son seres humanos, son personas, son individuos. Tienen sentimientos, tienen emociones, tienen derecho a su intimidad y merecen respeto como cualquier otra persona. No debemos juzgarlos por sus decisiones, ni tampoco presionarles para que revelen detalles sobre sus vidas personales, sobre sus relaciones. Es por eso que en este canal, siempre trataremos de ser respetuosos con la privacidad de los famosos. Investigaremos, analizaremos, comentaremos, debatiremos, pero siempre desde el respeto, desde la objetividad, desde la prudencia y desde la responsabilidad. Porque al final lo más importante es disfrutar del talento de estos artistas, apreciar su trabajo, celebrar los buenos momentos que nos han regalado y sobre todo, respetar su privacidad y sus decisiones. Y hablando de momentos y para concluir este vídeo quisiera comentar también algunas de las reacciones a estas fotos que enloquecieron, que cautivaron y que conquistaron al mundo. Hubo por supuesto muchísima alegría y entusiasmo. Los fans estaban emocionados, felices por ver a Hande y Kerem juntos, por comprobar que su amor traspasaba la pantalla, que su romance era real. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de cariño, de admiración, de felicitaciones y de buenos deseos. También hubo, como era de esperar, algo de envidia, de celos y de tristeza. Algunos fans expresaron su deseo de ser ellos quienes estuvieran al lado de Kerem o de Hande. Pero en general la reacción fue positiva, la mayoría de la gente celebraba su amor, su felicidad y la magia que emanaban. Y por supuesto, no podemos olvidar los comentarios de los propios actores. Hande y Kerem en varias ocasiones han hablado sobre su relación, aunque siempre de forma discreta, respetuosa y elegante. Han admitido que se sentían felices, que estaban enamorados, que disfrutaban de su compañía y que aprendían el uno del otro. En definitiva, las fotos de Hande y Kerem, que enloquecieron, que cautivaron y que conquistaron a todos, nos recuerdan el poder del amor, la magia del romance, la capacidad del ser humano para conectar, para sentir y para amar. Nos enseñan que a veces la vida nos sorprende y que el amor puede llegar en el momento menos esperado, en el lugar más inesperado. Nos recuerdan que la vida es un regalo, y que debemos disfrutarla al máximo, con intensidad, con pasión y con amor. Así que amigos, espero que este vídeo les haya gustado. Hemos repasado algunas de las fotos más emblemáticas de Hande y Kerem, hemos analizado las reacciones que generaron, y hemos reflexionado sobre la importancia del respeto, de la privacidad y de la celebración del amor. Pero antes de despedirnos, quiero agradecerles una vez más por su tiempo, por su atención y por su apoyo incondicional. Me encanta saber que están ahí, que disfrutan de mis vídeos, que comentan y que son parte de esta gran comunidad. Muchísimas gracias. Gracias por su cariño. Gracias por su fidelidad.
Gracias por ser como son. Y ahora, como siempre, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de hacer crecer esta comunidad. Y por supuesto, dejen sus comentarios abajo, cuéntenme qué les pareció el vídeo, qué opinan sobre Hande y Kerem, cuáles son sus momentos favoritos, qué fotos recuerdan con más cariño y si les gustaría que habláramos de algún otro tema en particular. Me encanta leer sus opiniones y saber qué les interesa. Y recuerden, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Un abrazo enorme para todos. Y recuerden, vivan y amen.